entrevista exclusiva en Así Amaneció. Seguimos hablando de política y de política electoral con las voces que están en medio de la contienda, y para eso hemos invitado hoy al coordinador de Pachakutik, al señor Guillermo Churuchumbi. Señor Churuchumbi, buenos días y bienvenido a Radio City. Sí, muy buenos días, ¿cómo están con todos los amigos oyentes de Radio City? Un abrazo grande desde la tierra de Dolores Cacuango y de Tamagüey. Gracias por estar con nosotros. Señor Churuchumbi, el hecho de que las calles se calienten es una estrategia electoral para poder empezar a atacar de manera directa al gobierno del presidente Noboa y obtener mayores réditos de cara a las elecciones de febrero. Bueno, primero, para nada. Primero decirle que la situación del país se complica. Usted si va a Prosperina, va a los Guasmos, o va a Manabí, o si vamos a Manabí, la carretera en pésimas condiciones, o si va usted a Sucumbíos o Napo, igualmente las carreteras en pésimas condiciones. Y lo que es más grave, no existe inversión en educación, en salud. Los niños, los ecuatorianos están muriéndose sin poderse curar en los distintos hospitales, en los centros médicos. Hasta hace poco el Fondo Monetario Internacional les dio un crédito de $1,000 millones. 800 millones de dólares dedicaron para el pago de la deuda externa, cuando necesitamos que nuestros niños vayan a la escuela, nuestros jóvenes vayan a las universidades, y probablemente aquellos niños y jóvenes que no logran ingresar a la escuela, a la universidad, serán presa fácil de la red de narcotráfico, de delincuencia. Esa es la situación que estábamos viviendo, pero lo más grave y lo más triste es que se nos está yendo 12, 14 horas sin energía eléctrica. Usted se pregunta a la tienda, o al pequeño emprendedor, o al gran empresario, o al taxista. Mire, el día de ayer yo un taxi en la ciudad de Quito, me decía, con esto de los apagones, no nos podemos comunicar, ha bajado las carreras, ha bajado los ingresos económicos. Esa es la situación económica que está viviendo el Ecuador. Por eso es que el día de ayer la CONAIE y con otros sectores sociales del país se reunieron para precisamente debatir estos temas. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿A qué se debe la incapacidad, la ineficiencia del gobierno nacional? Es decir, solamente está gobernando para ciertas élites, para ciertas oligarquías de Quito, de Guayaquil y del país, y menos en los 17 millones de ecuatorianos. Ese es, por un lado, este aspecto. En segundo análisis, también, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Será que trabajamos propuestas, recomendamos propuestas para que el señor presidente tome decisiones pensando en los ecuatorianos? Así es que esos, mis queridos amigos oyentes de esta prestigiosa emisora. Señor Churuchumbi, le preguntaba eso y le hemos dado la oportunidad de que usted pueda hacer el análisis político respectivo, porque evidentemente Pachakutik tiene un representante en esta papeleta y es Leonidas Issa, y hay un recuerdo en torno a la actuación del señor Issa en años anteriores sobre una, digamos, revolución que se dio en las calles de Quito y que fue muy cuestionada desde algunos sectores. Entonces, al anuncio de que las calles se calienten, evidentemente hay sectores que encienden las alarmas y pretenden también identificar lo que ocurrió en el pasado. Lo que les pregunto a usted y igualmente a los amigos oyentes, si su niño estaría muriendo, su hijo si estaría muriendo de hambre. No se olvide que cerca de 6 millones de ecuatorianos están viviendo con $3 diarios, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario. Es decir, el Ecuador está en una situación de pobreza, de miseria. Si su hijo estuviera muriendo de hambre, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? Seguramente va a pedir solidaridad al vecino, o sale a la calle. Algo habrá que hacer. Igualmente, si su hijo no tiene para una medicina, en los hospitales no tienen siquiera para un paracetamol. O sea, lo que nosotros, el movimiento indígena, los sectores sociales, lo que pedimos que exista más justicia en este país. Y si por pedir justicia, por pedir respeto a los derechos humanos,
por pedir respeto a los jóvenes, a las mujeres, por pedir ese respeto, es que nos cataloguen de revoltosos, de revolución. Pero y además, fíjese, el movimiento indígena, en los últimos 20 años, en la década de los 90, reclamamos por tierra, por agua. En el 92, los pueblos indígenas desde la Amazonía ecuatoriana caminaron más de 450 kilómetros desde la Amazonía hasta la ciudad de Quito. Y la lucha claro, tiene que seguir siendo en las calles, señor Churuchumbi. En paz. Nosotros somos pueblos de paz que solamente exigimos justicia para este país. Le decía, el reclamo, la lucha tiene que seguir siendo en las calles. No estamos ya en una posibilidad de pedir, establecer diálogos, más allá que reclamos dentro de una población específica como es la capital de la República. Mire, digámoslo al señor presidente de la República, en campaña, ¿qué dijo? No voy a subir los impuestos, no voy a subir el IVA, subir del 12 al 15, no voy a subir e incrementar los precios, todo lo contrario. Es decir, que nos ha mentido. No es que el movimiento indígena, la ciudadanía, hemos mentido, que estamos queriendo hacer lo contrario. Es que el presidente de la República, sus ministros, su equipo, nos han mentido, nos han fallado al país. Y es por eso que la mayoría, al menos en un 50-60% de ecuatorianos, están inconformes con la situación económica, con la crisis económica, con la crisis energética. Inclusive el 85% de los ecuatorianos están inconformes con el tema de los apagones. Usted sabe que con el tema de los apagones, su pequeño emprendimiento, la gran empresa, ahora existe más desempleo, más pobreza, más miseria, más despidos de las empresas, y eso genera más inseguridad, más pobreza. Por eso es que le pedimos al señor presidente de la República, gobierne por favor en los 17 millones de ecuatorianos, priorice la inversión social en educación, en salud, en reactivación del empleo. Esos son los temas que nosotros demandamos como sectores sociales de este país. ¿Estará Leonidas Issa, señor Churuchumbi, a la cabeza de las movilizaciones en caso de que se terminen dando? No es solo una cuestión del compañero Leonidas Issa. Ahí también quisiera importante decir, parece que alguna gente está pensando que Leonidas Issa decide. No, él es presidente de la CONAIE. Inclusive ahora él es el candidato a la presidencia de la República, pero no por capricho de Guillermo Churuchumbi ni de Leonidas Issa. Es una decisión. Estuvimos hace 4 meses, 5 meses en la ciudad de Guayaquil, donde hicimos una convención regional de la costa ecuatoriana, donde estuvieron arroceros, trabajadores, estudiantes, de representantes de barrios de Guayaquil estuvieron, y ellos dijeron, ya es hora que una gente de abajo, una gente que siente los problemas, ya es hora que llegue a la presidencia de la República. El resto ya han estado. Usted sabe, por ejemplo, he sido 9 años de una exitosa alcaldía. Llegué a la alcaldía para resolver problemas de agua potable, de alcantarillado, de educación, de salud, inclusive temas que no eran mi competencia. Cuando hay voluntad política, cuando existe compromiso, cuando se duele por nuestra gente, uno se da respuestas concretas. Así es que no es una decisión solamente del compañero Leonidas Issa. Esto es una decisión de país, esto es un proyecto, una respuesta desde los sectores sociales y desde los sectores populares. Son exactamente las 9:18 de la mañana y tenemos al señor Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacutic. Señor Churuchumbi, ¿por qué ustedes creyeron que el señor Jan Topic no debía ser candidato? Mira, usted sabe que la ley es muy clara. Ningún ciudadano, es decir, un candidato que está a la presidencia de la República, no debe tener contratos con el Estado. Y eso es como un requisito. No debe tener contratos con el Estado, no debe tener fondos en paraísos fiscales, no debe tener sentencias ejecutoriadas, y es por eso que la CONAIE y las organizaciones sociales me pidieron por favor que respalde esta iniciativa.
Pero ahí también vemos la actuación del Tribunal Contencioso Electoral. Mientras que para el señor Jan Topic, si bien es cierto, él no es candidato a la presidencia, pero envían a subsanación con 48 horas. Mientras que al movimiento Pachacuti, que podíamos haber hecho subsanación, ninguno de nuestros candidatos tienen contactos con el Estado. Sin embargo, nos negaron de forma definitiva las listas nacionales. Esa es la situación de una justicia politizada que se vive en este país. Queremos agradecer la participación de una de las autoridades máximas del movimiento Pachacuti, que el coordinador de esta institución, el señor Guillermo Churuchumbi, ha estado aquí en Así Amaneció hablando del momento político de los indígenas, sí, y su representación, pero también del anuncio de movilizaciones en contra del gobierno del presidente Noboa. Gracias, señor Churuchumbi. Son las 9:20 de la mañana. El